pero vamos a iniciar con este pasaje. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice de la siguiente manera: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Amén. Así que en esta mañana vamos a iniciar con este subtema en el cual nosotros nos quedamos, que es cómo se relaciona la teología sistemática con la cosmovisión de uno. Se recuerda que hicimos una definición muy simple de lo que es teología sistemática. Me gustaría escucharla para saber que todos estamos acá en el mismo canal. ¿Cómo pudiéramos definir de una forma breve y simple lo que es la teología sistemática? ¿Se recuerdan? Bueno, si no se recuerdan, es todo el consejo de Dios. ¿Ok? Es todo el concepto de Dios. Entonces, ¿cómo se relaciona todo el consejo de Dios con la cosmovisión de uno mismo? Ahorita vamos a ver la definición de esta palabra, cosmovisión. Pero el hecho de que nosotros no sepamos cuál es el significado de esta palabra, no quiere decir que tú carezcas de una cosmovisión. Todos, sin excepción, todo ser humano tiene una cosmovisión de la vida. Entonces, vamos a definir qué es la cosmovisión. La cosmovisión está formada por la colección de presuposiciones, de convicciones y de valores propios a partir de los cuales una persona intenta entender y hallarle sentido al mundo y a la vida. En otras palabras, muchachos, una cosmovisión es la manera en que nosotros vemos y entendemos el mundo que nos rodea. ¿Cierto? O sea, porque al final de cuentas nosotros tratamos de dar significado a todo lo que vemos, vivimos, somos, a todo lo que pasa, e intentamos darle una explicación. Bueno, precisamente la cosmovisión es eso. Nosotros hemos hecho una construcción de argumentos, de ideas, de presuposiciones para intentar darle significado a todo lo que nos rodea. Eso es una cosmovisión. Esa parte, la cosmovisión intenta entender y hallarle sentido al mundo y a la vida. Esta definición la hizo Ronald Niles, que dice: una cosmovisión es un esquema conceptual por el cual colocamos o encajamos, esta parte, consciente o inconscientemente, todo lo que creemos y mediante lo cual interpretamos y juzgamos la realidad. Al final de cuentas, muchachos, no sé si tú te has dado cuenta que nosotros siempre estamos interpretando. Siempre estamos interpretando. Hay personas que hasta interpretan el lenguaje corporal de las personas. Siempre estamos interpretando. Entonces, una cosmovisión es un esquema conceptual por el cual colocamos o encajamos consciente o inconscientemente todo lo que creemos y mediante lo cual interpretamos y juzgamos la realidad. Para ponerlo en palabras más sencillas, ¿no? En México hay una creencia de que cuando un niño se enferma muy constantemente, no sé si es en todos los ámbitos o cualquier enfermedad, pero cuando se enferma de temperatura, las personas llegan a la conclusión de que les hicieron ojo, el mal de ojo. ¿También? Sí. Bueno, eso trata de explicar un problema, una enfermedad. Entonces, vaya, las personas te llegan a decir es que le hicieron ojo y hay que curarla el mal de ojo. Curiosamente, una vez me tocó llegar a un hogar cristiano y ver un huevo en un vaso. Y yo dije, ¿es en serio? Pero realmente, muchachos, nosotros al estudiar teología queremos tener una comprensión bíblica
de lo que Dios ha revelado. No vamos a llegar a una comprensión total de todo, porque somos mentes que están limitadas, tienen un limitante. Pero sí podemos llegar a entender lo que Dios ha revelado. Y nosotros queremos que esa construcción que nosotros hacemos de ideas, de argumentos, todas sean bíblicas. Entonces, ¿en qué momento nosotros nos podemos despegar de ser bíblicos para adoptar creencias que no son bíblicas? Esta definición también dice: la cosmovisión es, en primer lugar, una explicación e interpretación del mundo, y en segundo lugar, una aplicación de esta visión a la vida. Si algo pudiéramos nosotros aseverar esta mañana, es que la cosmovisión que tú tengas de la vida afectará tu vida diaria. ¿Cierto? Lo que tú crees de todo lo que sucede, eso afecta la manera en que vives. ¿Por qué? Porque eso ya está en tu mente. Trayéndolo a la Biblia, muchachos. Un tema que hablábamos ayer, ¿verdad? ¿La salvación se pierde o no se pierde? No. Bueno, entonces, nosotros conocemos a personas que tienen esta noción de que la salvación se puede perder. Y esa visión afecta de una forma sorprendente la forma en que ellos viven. ¿Cierto? Ahora, tenemos a este otro grupo de personas que creen o creemos que la salvación es garantizada por Dios, por medio de la obra de Cristo. Y eso afecta nuestra vida. Ahora, tenemos un tercer grupo que ve desde afuera y que llega a otra conclusión, en el cual siempre van a polarizar a un extremo muy grande, en el hecho de que decir, bueno, si la salvación no se pierde, decía Jesús ayer, entonces podemos vivir como queremos. ¿Me explico? Entonces, el punto aquí es de que una cosmovisión, muchachos, afecta nuestra vida. Tú sabes, yo durante más de 20 y tantos años, 20 años, no sé, creí que la salvación se pierde. Y tú sabes lo frustrante que puede llegar a ser no entender el valor de Cristo en la cruz y el sacrificio que Él hizo, y entender todo este plan redentor. Y tú sabes lo frustrante que era hacer promesas a Dios y a la mínima oportunidad quebrarlas. Para allá. Para allá. Todos hicimos promesas, ¿no? A Dios. Esta es la última vez. El punto es, muchachos, que la cosmovisión afecta nuestra vida. Ahora, ¿cómo se forma una cosmovisión? ¿Por dónde empieza? Muchas veces nos hemos encontrado acá, ¿no? En este punto donde están acá estos amigos. ¿Es un 6 o es un 9? Depende de qué Allá lado. el ángulo hay 2, 6, hay un 9. Depende de dónde. Depende de la perspectiva de cada quien. Depende de la perspectiva de cada quien, ¿no? Pero al final de cuentas, la perspectiva determina la realidad. ¿Sí o no? ¿Mi perspectiva determina la realidad? No. No, o sea, porque, por ejemplo, la perspectiva de este hombre, pues sé que es un 6, ¿no? Pero vaya, esa realidad fue determinada por Dios. 6 es 6. 9 es 9. Entonces, ¿cómo se forma una cosmovisión? ¿Por dónde empieza? ¿Cómo se construye una cosmovisión? Y sobre todo, ¿cómo se construye una cosmovisión bíblica? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Ahora, toda cosmovisión empieza con presuposiciones, creencias que uno imagina ser ciertas, sin una prueba de otras fuentes o sistema que las apoye. Hallarle sentido a la realidad requiere en parte o por completo que uno adopte una postura interpretativa, ya que no hay pensamiento neutral en el universo. No hay pensamiento neutral. Entonces todos adoptamos una postura interpretativa. Por ejemplo, con respecto a Dios.
¿Cuál es la postura que asumen los ateos? No hay Dios. No hay Dios. Ok, ¿de qué manera afecta significativamente esa creencia que ellos tienen? ¿De qué manera afecta sus vidas? No tengo que rendir cuentas a nadie. No tengo que rendir cuentas a nadie. ¿Cierto? Al final de cuentas, Dios no existe, dicen ellos, ¿no? Pero nosotros que creemos que hay un Dios, ¿de qué manera significativa eso aplica a nuestras vidas? ¿O qué nos lleva la idea o la definición de que, ok, Dios existe? ¿De qué manera afecta mi vida? No podemos vivir como queremos. Entonces, esto se convierte en el fundamento sobre el que uno edifica. Y todos tenemos una postura interpretativa. Ahora, ¿qué es la cosmovisión cristiana? La cosmovisión cristiana ve y entiende a Dios, el Creador, y su creación, es decir, el hombre y el mundo, principalmente a través del lente de la revelación especial de Dios, que son las Escrituras, y en segundo lugar, a través de la revelación natural de Dios en la creación, tal como lo interpreta la razón humana, y conciliada por y con las Escrituras, con el propósito de creer y comportarse de acuerdo con la voluntad de Dios, y de ese modo glorificarle con la mente y la vida, ahora y en la eternidad. Para poner esto en palabras más simples, muchachos. La razón humana siempre trata de hallarle sentido a todo lo que ve, ¿no? O sea, al final de cuentas, queremos explicaciones lógicas y racionales de todo. Pero platicaba ayer con Jesús y les decía, muchachos, la razón humana siempre quedará satisfecha con las Escrituras. No. No. ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos que entender, muchachos, que la razón tiene que someterse a la revelación. ¿Me explico? O sea, la revelación, estoy hablando acerca de esto, la revelación especial de Dios, las Escrituras. Entonces, el hecho de que nosotros no entendamos algo racionalmente no justifica que nosotros no vamos a creer eso. Por ejemplo, podemos tratar o podemos entender racionalmente la doctrina de la Trinidad. No. No hay nada humano que se asemeje a esta doctrina, la Trinidad. Los ejemplos que nosotros naturalmente damos nos llevan a herejía. ¿Cierto? Entonces no hay nada. Entonces, el hecho de que yo no entienda algo racionalmente no significa que eso me va a llevar a la incredulidad de dicho tema. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, muchachos, ¿la fe es racional o es irracional? ¿Qué piensan? La fe es irracional. ¿Por qué irracional? Porque tendemos a creer, bueno, tenemos fe en algo que se ve imposible. Entonces, eso que se ve imposible es irracional para una mente que no conoce de Dios, creo yo. Sí, una muy buena respuesta. A ver, chava, ¿la fe es racional o es irracional? Racional. Racional. ¿Por qué racional? Como lo decías, ¿no? Por medio de la revelación que tenemos. O sea, filtrada por la revelación que tenemos es racional para nosotros. Sí. O Álvaro lo ponía en otro contexto, en los que no creen, es irracional, Sí. pero para nosotros es racional. Entonces, vaya, ahí está la distinción, ¿no? Ujú. O sea, para un no creyente, no tiene sentido que nosotros nos levantemos a las 7 de la mañana para estar aquí hoy. ¿Cierto? Pero para nosotros es una necesidad estar aquí. Tú le puedes explicar a un ateo que Dios existe y todos los argumentos que tú presentas van a ser irracionales. ¿Por qué? Porque la razón quiere creer lo que los ojos pueden ver. Curiosamente, muchachos, ¿cuánta contradicción hay, por ejemplo, en los evolucionistas que postulan y sostienen que hace millones de años existían
formas de vida diferentes a las que nosotros vemos y que todo eso fue evolucionando y todo eso, al final de cuentas eso es fe también. ¿Cierto? Sí. Es fe. O sea, están creyendo en algo que no vieron y que no pueden probar. Entonces, en otras palabras, la cosmovisión cristiana, muchachos, trata de tener como fundamento solo la Escritura. Y a raíz de haber conocido el consejo de Dios, eso afectará la manera en que nosotros entendemos e interpretamos cada situación que nosotros vivimos. Eso no quita de que va a haber veces y va a haber ocasiones que va a ser difícil intentar dar una explicación lógica y racional a un tema. Por ejemplo, el tema del sufrimiento. ¿Cómo explicamos? ¿Cómo explicamos por qué sufrimos? ¿Cómo explicamos, por ejemplo, yo le decía al hermano Miguel que hace no mucho, no hubo esta persona que su niño había cumplido años y ella iba a organizar una fiesta, fue y compró cosas y entre lo que andaba apurada y todo, se olvidó de sacar a su niño del carro y su niño murió en el día de su cumpleaños. ¿Cómo lo explicamos? Hay cosas que no tienen sentido en esta vida, ¿no? O sea, viéndolo de una perspectiva humana. Por ejemplo, ¿por qué Dios permite que un bebé nazca y a los 2 meses reciba una enfermedad mortal? ¿Y qué sentido tiene eso? ¿Me explico? Entonces va a haber preguntas difíciles, muchachos, que, nosotros podemos llegar y tratar de dar respuestas en base a lo que nosotros hemos recibido de la Biblia. Pero al final de cuentas, muchachos, en la cosmovisión cristiana nosotros tratamos de, en base a lo que Dios ha revelado, entender lo que sucede en esta vida, ¿cierto? Y apegarnos a que esa interpretación sea bíblica. Miren, el modernismo, decía Abraham Kuyper, ahora confronta el cristianismo. Y la única manera en que ustedes, cristianos, podrán defender su santuario contra este peligro fatal es colocando en oposición a todo esto una vida y una cosmovisión propia fundada firmemente en la base de sus propios principios, que es que la palabra de Dios, forjada con la misma claridad e igualmente reluciente por su consistencia lógica. En esta filosofía, muchachos, que básicamente decía que la ciencia tenía las respuestas a todas las preguntas y la iglesia se enfrentó a esta filosofía. ¿Cuál es la filosofía que hoy la iglesia pudiera estar enfrentando? Pues es que son tantas, ¿verdad? Porque ya no sabemos cuál es la filosofía del día de hoy, ¿no? Pero por lo menos el postmodernismo, decía con Jesús ayer, que presenta todo de forma relativa y donde las verdades absolutas casi han desaparecido y que ahora todo se basa en la forma que tú interpretas y cómo eso se ha infiltrado aún en la misma iglesia. Muchachos, nosotros tenemos que obtener por medio de la inspiración y de la iluminación del Espíritu Santo una comprensión bíblica para hacer frente a todas estas cosmovisiones que están allá afuera y que porque ya lo han logrado, meterse dentro de la iglesia. ¿Cierto? Se han metido. ¿Ya? Entonces, tenemos que defender que este es el hecho de la apologética, ¿no? ¿Qué es la apologética? ¿Han escuchado este término? Apologética es hacer una defensa, ¿cierto? ¿Necesita Dios que hagamos una defensa de Él? Sí. ¿Sí? ¿En qué sentido? No duda, pero como defendiendo su verdad. Tenemos que defender su verdad, ¿no? que es el llamado que encontramos nosotros en Judas. O sea, contender ardientemente por la fe que ha sido recibida por nosotros, ¿no? Entonces, muchachos, continuamos aquí. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de aceptar la cosmovisión cristiana? Bueno, la cosmovisión bíblica proporciona respuestas convincentes a las preguntas más cruciales
de la vida. Si hacemos este contraste entre la cosmovisión cristiana y la cosmovisión atea, vamos a tratar de responder juntos estas preguntas que vamos a ver. En la cosmovisión atea, ¿cómo se originaron el mundo y todo lo que hay en él? Les preguntan. Imagínate que tú eres ateo. Bueno, este lado va a ser ateo y este lado va a ser cristiano. ¿Ok? Ok, entonces, Jesús, ¿cómo se originó el mundo y todo lo que hay en él? Acuérdate, tú eres ateo. Dame una respuesta. Un verdadero ateo decía, no, apareció nomás. Espontáneamente. Sí. ¿Sí, no? O sea, de la nada. Una coincidencia. ¿Sí? O sea, Explotó y apareció. explotamos y Pues ahora- Apareció. eso ya tener fe en algo. Eso es tener fe en algo, ¿no? Sí. A ver, Chava. De los monos. Yo lo- y a pesar de que habíamos algunos que sí parecemos, pero eso no significa que venimos de los monos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se originó el mundo y todo lo que hay en él? Por Dios. Ahora, ¿cuál es el fundamento que tú tienes a diferencia de ellos? La palabra. La palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, segunda pregunta. ¿Bajo qué parámetro puedo determinar si la conclusión de una investigación es verdadera o falsa? ¿Ateos o...? Ateos. Si ustedes son ateos, Bueno, acá, de este lado, entonces, son ateos. con pruebas, ajá, con La pruebas evidencia, científicas, evidencia. sí. Evidencia científica. Ajá. Ok. Ustedes, muchachos, en su cosmovisión, ¿bajo qué parámetro pueden determinar la conclusión de una investigación como verdadera o falsa? Cristianos. Cristianos, sí. Hoy estaba pensando atea, oh my God. Oh. Me imaginé. No, por la palabra de Dios, en el principio creo Dios en cielo y tierra. Ok, entonces ustedes están en esta, ¿no? Entonces ahora, ¿cómo funciona o debería funcionar el mundo según la visión atea? Nace, llega a vida y muere. Y ya no hay propósito. Bueno, y eso es una de las cosas más tristes, el sinsentido de la vida. Ujú. O sea, somos un accidente cósmico y estamos acá y al final de cuentas morimos y nos perdemos en el mar de la nada. Precisamente hubo una filosofía que en base a esa premisa llevó a muchos al suicidio, Ujú. diciendo que el suicidio era la llave final o era el descanso final para que tú ya dejaras de sufrir, ¿no? Como decían los hermanos brasileños, pare de sufrir. Ahora, ¿cómo funciona o debería funcionar el mundo? Y no se salgan de la base que han mantenido. El mundo debería funcionar en base y de acuerdo a los principios bíblicos que tenemos acá con nosotros, ¿no? Ahora, ¿cuál es la naturaleza de un ser humano? Ya nos decía Dana, ¿Qué? El mono. la evolución. O sea, fuimos evolucionando de que antes de nosotros había estas clases primitivas que fueron evolucionando, algas, y que fuimos evolucionando y fuimos hasta que llegamos hasta aquí, ¿no? Hay un video que curiosamente es un niño predicador, ¿no? Si lo han visto estos niños que son entrenados, honestamente, son entrenados para decir, pero se paraba el niño y decía, oh, los changos siguen teniendo changos. Sí, el día que un chango deje de tener changos, yo voy a creer en la evolución, ¿verdad? El día que un chango tenga un humano, yo voy a creer. Pero bueno, ¿cuál es la naturaleza de un ser humano? No sé. Bueno, sí, pecaminoso, ¿no? Pero, o sea, ¿Dónde? en su origen, acuérdense, Dios, la Biblia. O sea, la Biblia responde a todas estas preguntas. ¿Cuál es el propósito de la existencia personal? Decía Dan ahorita, nada. No hay propósito. Disfruta, vive, goza aquí, porque eso es todo lo que hay. Pero al morir y cerrar los ojos acá, no hay nada más. Entonces no hay propósito en mi existencia personal más que un propósito egoísta, pudiera decirse, en disfrutar todo y cuanto podamos, ¿no? ¿Recuerdan cuando Pablo estaba refutando aquella idea de que no había resurrección? Entonces Pablo, tocando una filosofía, ¿no? Que estaba en ese tiempo que decía, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ese es el propósito si no hay Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de la existencia personal? Glorificar. Ahora, ¿cómo se debería vivir? Acá sería todo subjetivo, ¿no? O sea, vive como tú
quieras. Ujú. Al final de cuentas, si te gusta, Disfrutar al máximo. disfruta al máximo, ¿no? O sea, tristemente vemos hoy todas estas ideologías que ha ido creciendo de una manera sorprendente y a veces hasta aterradora, Ujú. de que ahora vive como quieras. O sea, triste, ¿no? Solo vives una vez, dice. Solo vives una vez. Ahora, en la Biblia vemos que nosotros deberíamos vivir conforme a la palabra de Dios nos dice. ¿Existe alguna esperanza personal para el futuro? Bueno, esto ya lo respondimos también. ¿Qué le ocurre a la persona en el momento de su muerte y después? ¿Por qué es posible saber algo? ¿Cómo se determina lo que es correcto o incorrecto? O sea, ¿cuál es el estándar? ¿Quién estableció ese estándar para decir esto es bueno y esto es malo? ¿Cuál es el significado de la historia humana? ¿Qué depara el futuro? Entonces, si vemos, muchachos, la cosmovisión cristiana es la que responde con satisfacción a todas estas preguntas. ¿Cierto? Aunque de este lado pudieran dar respuestas a todas las preguntas, pero estas respuestas no son del todo satisfactorias. Pero en la cosmovisión cristiana encontramos las respuestas a las preguntas fundamentales y estas respuestas nos dan satisfacción a aquellos que estamos en Cristo, ¿no? Entonces, ¿cómo y en qué contexto de la vida la cosmovisión cristiana demuestra ser espiritualmente provechosa? Primero, en el mundo de la erudición no se ofrece la cosmovisión cristiana como una de muchas iguales o una de tantas posibilidades, sino como la exclusiva visión verdadera de la vida, cuya única fuente de verdad y realidad es Dios, el Creador. ¿Ustedes creen, muchachos, que el cristianismo es exclusivo? Vaya, tenemos esta frase que dice: todos los caminos llevan a Roma, ¿cierto? Todas las religiones llevan a Dios. No, ¿Por qué no? Solo existe. porque solo existe un Dios y Porque solo existe un Dios. Entonces, muchachos, cuando nosotros presentamos la cosmovisión cristiana, nosotros la presentamos como la única y la exclusiva, porque no hay otro Dios, solamente el Dios que ha sido revelado en la palabra, ¿no? Segundo, la cosmovisión cristiana debe usarse como herramienta fundamental en la evangelización para responder a las preguntas y las objeciones de los incrédulos. En la medida de que tu cosmovisión cristiana esté arraigada en la palabra de Dios, tú podrás responder las preguntas y objeciones de los incrédulos. Y en ese sentido, la cosmovisión cristiana nos ayuda en la tarea apologética, que es presentar defensa. Pero, muchachos, siempre seamos conscientes que lo único que puede cambiar a las personas es el Evangelio de Cristo. O sea, tú puedes sentar con un ateo y presentarle de forma racional las pruebas que demuestran la existencia de Dios sin llegar a ninguna conclusión. Porque al final no depende de pruebas, no depende de evidencias, no depende de argumentos, depende de Dios que da vida a los muertos. Entonces, no sé, ahorita me he despegado mucho, pero estaba una tendencia a tener debates entre apologistas con cualquiera que se les parara enfrente, ¿verdad? Y a pesar de que son interesantes y uno aprende, pero tú mirabas que al final del debate, seguían estando donde comenzaron. O sea, no hubo nada más que una exposición de conocimiento. Ahora, nosotros cuando estamos haciendo la labor evangelística, muchachos, es nuestra intención y deseo que la persona venga al conocimiento de Cristo y que se someta a Él. Entonces siempre tengamos en cuenta, muchachos, no estamos diciendo que no necesitas tener una cosmovisión robusta y fuerte para que des respuestas. No, obviamente es bueno y es necesario. Pero lo único que puede dar vida a los muertos no son argumentos, no son respuestas, no son planteamientos, es la palabra de Dios. Ese es el medio que Dios eligió para salvar a los elegidos. Ahora, finalmente la cosmovisión cristiana es fundamental en el ámbito del discipulado para informar y madurar al verdadero creyente en Cristo respecto a las implicaciones y ramificaciones
de la fe. Esta parte importante, ¿no? Es fundamental en el ámbito del discipulado para informar y madurar al verdadero creyente en Cristo. Tú puedes ver a cristianos de 30, 40 años, a veces con ciertos puntos de su cosmovisión raras. En el sentido de que puedes escuchar sus pláticas, sus conclusiones, y tú dices, ¿cómo llegas a esta conclusión? Entonces, muchachos, acuérdense, nosotros cuando aceptamos a Cristo, iniciamos este camino que nos va a llevar toda la vida, que es el camino del discipulado, en el cual constantemente estamos aprendiendo, estamos obedeciendo y estamos siguiendo y repitiendo el mismo ciclo con demás personas. Entonces el discipulado, muchachos, es esta actividad que dura toda esta vida. Entonces, nosotros tenemos que discipularnos y tenemos que discipular a otros. Ahora, ¿cuál debería ser el objetivo supremo de aceptar la cosmovisión cristiana? ¿Por qué merece la pena recuperar la cosmovisión cristiana? Jeremías transmite la respuesta directa de Dios. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que quiere Jehová? Dice, porque estas cosas quiero. En este pasaje, ¿qué es lo que quiere Jehová? Que nadie se vanaglorie. Que nadie se vanaglorie, ¿ok? Chava, Conozcamos. entenderme y conocer. Vean, muchachos, el hecho de que estemos metidos acá tratando de estudiar teología, recuerden que no es un ejercicio meramente académico, sino que es algo que somos invitados o llamados a hacer. ¿Cuál sería la palabra? ¿Somos invitados o somos llamados? Llamados. Somos llamados a entender y conocer a Dios con este freno, ¿no? No vamos a conocer a Dios acá en un sentido pleno, pero esta frase, ¿no? En medida de lo que Dios ha revelado, tenemos que tratar de hacerlo. Ahora, el fin principal del hombre consiste en conocer y glorificar a Dios. A pesar de ello, el conocimiento de Dios es imposible fuera de la cosmovisión cristiana. ¿Por qué creen ustedes, muchachos, que el conocimiento de Dios es imposible fuera de la cosmovisión cristiana? Esa aseveración, ¿sí? Porque estaría basado en la cosmovisión propia o de la perspectiva humana y no de la revelación. Y otra porque el que nos guía a toda verdad para darnos a conocer es el Espíritu Santo. Y pues si no tenemos a Dios, pues no tenemos al Espíritu Santo. Sí, cierto, ¿no? Muchas veces usamos las palabras, a esta persona solamente le falta ser cristiano, porque es mejor que yo, así decimos, ¿no? Es mejor que yo. Pero muchachos, el conocimiento de Dios no es una actividad, por ejemplo, ahora tenemos seminarios, tenemos escuelas. Es necesario nacer de nuevo para poder entender y desarrollar esta idea de conocer y entender a Dios. ¿Por qué un no cristiano no puede conocer y entender a Dios? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué un no cristiano no puede entender y conocer a Dios? Está muerto en sus delitos y pecados. La predicación para él es locura. Es una religión más. Es una religión más. Entonces, el fin principal del hombre consiste en conocer y glorificar a Dios. Ahora, ¿dónde se intersectan la teología sistemática y la cosmovisión propia? ¿Qué define a quién?
La teología define la cosmovisión. Debe definir tu cosmovisión. Ok, la teología debe definir nuestra cosmovisión. Ambas se erigen sobre la misma presuposición compartida con sus dos partes: la existencia personal del Dios eterno y su autorrevelación en las Escrituras. La cosmovisión cristiana depende de la teología sistemática para conocer y entender la verdad de Dios, porque esta no es más que la organización de todo lo que Dios ha revelado para que se le conozca de forma correcta y se viva para Él. La cosmovisión cristiana depende de la teología sistemática para conocer y aceptar la cosmovisión de Dios tal como la revelan las Escrituras, porque solo si pensamos de manera cristiana aprenderemos a tener los pensamientos propios de Dios a su manera. Y la teología depende de la cosmovisión cristiana para aplicar de forma sistemática y adecuada la verdad de las Escrituras para vivir según la voluntad de Dios, para su gloria. Ahora, muchachos, consideremos la hermenéutica. ¿Alguien sabe qué es hermenéutica? ¿Sí han escuchado esta palabra, hermenéutica? Es una... como En inglés, ¿cómo es en inglés? Hermeneutics. ¿Yours? ¿No? Bueno, Porque miren, hagamos este ejercicio. Vayamos a Juan. Ya vamos a terminar, muchachos. Solo denme un minuto. la interpretación es la interpretación del... Sí, eso es, ¿no? Por ejemplo, miren, vamos a ver este versículo que amamos mucho, ¿no? Que está, versículo 27. Capítulo 10, versículo 27. ¿Listos? Dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Tengan su Biblia ahí. La hermenéutica bíblica es el estudio de los principios que se utilizan para interpretar la Biblia. Aunque la palabra hermenéutica no aparece de manera explícita en la Biblia, ella sí habla en múltiples pasajes sobre la correcta interpretación del mensaje de Dios. La hermenéutica es muy importante para la formación del creyente porque se trata de cómo entender las Escrituras. Si no sabemos cómo interpretarlas, no comprenderemos lo que Dios espera que hagamos. Ahora, ¿qué significa la palabra hermenéutica? En la mitología griega, Hermes era el intérprete de los dioses. De su nombre se desprende la palabra griega que se traduce al español como hermenéutica, que significa interpretar o traducir. Ojo acá, estamos hablando de desarrollar una cosmovisión bíblica. Ahora, ¿qué necesitamos para desarrollar una cosmovisión bíblica? Estudiar la Biblia. Ahora, ya que estamos estudiando la Biblia, tenemos que entender, muchachos, cómo vamos a interpretar la Biblia. ¿Cierto? Usando el ejemplo inicial de que hay personas que creen que la salvación se pierde, la pregunta es, vamos al pasaje. Si la salvación se pierde, muchachos, vemos que Jesús está hablando acá, en esta parte, y Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Ahora la pregunta es, ¿cómo interpretamos esas palabras? ¿Qué significa yo les doy vida eterna? Que nos dio la salvación. Ok, acuérdense, ahorita ustedes van a defender la postura de no que puedo. la salvación se pierde. Ay, Ok, bueno. ok. Jesús, si la salvación se pierde, ¿qué significa yo les doy vida eterna?
Se las doy, pero ya es de ellos. Ellos tienen que determinar si la aceptan, si la retienen, si la... Ok, entonces en la cosmovisión esta, ves que tú recibes algo por gracia, pero en el análisis final, depende de ti. ¿Me explico? Ujú. Ahora, la pregunta acá ¿es lo que el texto quiere comunicar? No. Ahora, seguimos. Dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Ahora la pregunta es, te decía ayer Álvaro, tú mismo te puedes hacer o desprenderte de Dios por causa de tu desempeño y tu desobediencia. O sea, ¿qué significa en esta cosmovisión? No. ¿O cómo interpretas? Nadie puede arrebatarlas de mi mano, nadie excepto quién. ¿Se puede? ¿Se puede o no se puede? O sea, si Jesús está diciendo nadie puede arrebatarlas de mi mano, Nadie, no. No se puede. nadie es nadie. Ahora, consideremos esto. Porque estudiar hermenéutica, Dios nos manda a interpretar su palabra correctamente. Dice segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Ahora, lo que más impide la correcta interpretación de las Escrituras es que la tratamos a nuestro gusto. Ujú. ¿Se recuerdan cuando hicimos la diferencia entre exégesis y eisegesis? Dijimos que exégesis era sacar las verdades que el texto está comunicando. Y eisegesis, ¿qué era? Meter nuestras ideas al texto. Ahora, lo que más impide la correcta interpretación de las Escrituras es que la tratamos como nosotros queremos. Ujú. Ahora, cuando no encaja con nuestra teología, por ejemplo, cuando un pasaje no encaja con nuestra teología, entonces adoptamos otras reglas de hermenéutica para que diga lo que queremos que diga. En nuestros tiempos se dice que el que determina el significado del texto no es el autor, sino el lector. Pero debemos entender que Dios es el único que nos puede hablar de sí mismo. La Biblia es una revelación de Él hacia nosotros, todo empieza con Él. Ahora, principios de hermenéutica para considerar. Para interpretar bien la Biblia hay que conocer y respetar una serie de principios, entre ellos, el contexto determina el significado del texto. Ok, nosotros queremos tener una comprensión de qué es lo que viene hablando Jesús, pero no queremos asumir la tarea de leer Todo. todos esos 10 capítulos que llevan hasta este tiempo. ¿Explico? Los pasajes oscuros o difíciles deben interpretarse a la luz de los pasajes más claros. Por ejemplo, ¿Dios se arrepiente, muchachos? No, pero ¿cómo interpretamos cuando dice y se arrepintió Dios de haber creado al hombre? O cuando vemos que Dios allá en Nínive dice y se arrepintió Dios. Entonces, los pasajes oscuros o difíciles deben interpretarse a la luz de los pasajes más claros. Debemos interpretar nuestras experiencias personales a la luz de las Escrituras. Esta parte es muy importante, muchachos. Las experiencias personales no son, pudiéramos decir que son relativas o son absolutas. Supongamos que yo tengo una experiencia espiritual y eso debería convertirse en una regla general para todos los creyentes. No. No, es relativo. Tenemos que evaluarlo a la luz de las Escrituras para ver si esta práctica, por ejemplo, en el contexto en el cual yo crecí, como en el año 2000 se popularizó esta tendencia de que oraran por ti, que te pusieran la mano y que tú cayeras. Ahora, ¿esta experiencia es bíblica? ¿Sí? En el registro bíblico nosotros encontramos que cuando el Espíritu Santo tocó a una persona, cayeron muertas, Ananés y Zafira. Entonces, ¿dónde surgen estas experiencias? Y todas estas experiencias tenemos que examinarlas a la luz de las Escrituras. Ahora,
la Biblia interpreta a la Biblia misma. Debemos tener en mente el contexto histórico de cada texto y cómo lo leyeron el autor y su audiencia original. Ahora, sin duda, el Dios que inspiró las Escrituras espera que honremos el mensaje que originalmente dio para el beneficio de la humanidad y su gloria. Ahora, ¿queremos ser personas con una cosmovisión bíblica? O deja a un lado la palabra cosmovisión porque se escucha muy dominguera, pero queremos ser bíblicos. Número 1, vea la Biblia. No puedes pretender ser bíblico si no abrimos la Biblia entre semana. Vea la Biblia. Ya que estés en la Biblia, deja que el autor original, ¿quién es el autor original de la Biblia? El Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo inspiró a los autores humanos. Entonces, cuando nosotros vamos y leemos, por ejemplo, este pasaje, tú tienes que preguntarte, ok, ¿qué es lo que el autor quiere comunicarme a mí? Ahora, ese mensaje que te comunica a ti es compatible con el mensaje que recibió la audiencia original. ¿Me explico? Porque es en ese sentido que nosotros queremos interpretar la Biblia correctamente. Ahora, muchachos, haciendo una conclusión, cuando vayamos a la Biblia, muchachos, dejemos que el texto nos hable y el texto nos enseñe. Sobre todo, es el texto es el amo, el texto es el que manda, el texto es el que nos dice. Si nosotros queremos presentar el Evangelio de forma eficaz, ¿qué es lo que necesitamos saber? ¿Qué es lo que necesitamos conocer? ¿Cómo fue la pregunta? Si nosotros queremos presentar el Evangelio, ¿qué es lo que necesitamos conocer? La palabra de Dios. La palabra de Dios. La Biblia. ¿Okay? A Jesús. ¿A Jesús? Bueno, la respuesta es más simple de lo que parece, ¿no? Si queremos predicar el Evangelio, tenemos que conocer el Evangelio. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Es el mensaje que comunica la manera en que Dios salva a los pecadores. En teoría parece simple, ¿no? O sea, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero muchachos, si ustedes se ponen a ver la profundidad de información que hay en el Evangelio, nosotros tenemos que socavar y tenemos que ir y primero entender quién es Dios, quiénes somos nosotros, cuáles son los atributos de Dios, quiénes somos nosotros. Ahora, en base a que nosotros vamos teniendo una comprensión de los atributos de Dios, podemos entender la necesidad del Evangelio. Dios es santo, nosotros no. Dios es justo, nosotros no. No había manera en que nosotros pudiéramos salvarnos a nosotros mismos, por eso Dios envió a Jesús, ¿cierto? Entonces, la idea de desarrollar una cosmovisión cristiana, muchachos, empieza y es tan simple como empezar a abrir la Biblia. Es la manera en que vamos a desarrollar una cosmovisión cristiana. Muchas veces, muchachos, cuando nos hagan una pregunta difícil, no trates, porque muchas veces cometemos el error, ¿no? Tal vez alguien está pasando una situación difícil, muy difícil, y viene a ti con una pregunta. Y decía R.C. Sproul, ¿no?, que una vez le llamaron para ir a orar por una persona que estaba agonizando, una enfermedad mortal. Y dice, yo iba aterrado ese día, porque yo esperaba las preguntas más difíciles que me hicieran en mi vida, ¿no? De por qué estoy pasando esto, por qué si soy creyente, por qué esto, por qué yo iba aterrado, no sabía qué decir. Dice que cuando llegó, sintió una impotencia a tal magnitud que no pudo abrir su boca, sino que simplemente le dio un abrazo a esta persona, y así duraron un buen tiempo. Dice, no hubo respuestas de mi parte, no hubo argumentos, no hubo nada. Dice, yo me sentí el peor ministro que hay. No supe responder nada, no supe decir nada, no supe hablar, no. Estaban esperando al teólogo que llegara y que dijera, y lo único que pude hacer es
dar un abrazo, dice, yo me sentí el peor, avergonzado. Dice que días después esta persona muere y platica con la persona que lo envió a que fuera a platicar con ella. Y dice, esta persona quedó encantado de tu visita. Dice, ese abrazo que tú le diste, dice, ella lo sintió como el abrazo de Dios por medio del Espíritu Santo, y le dio consuelo, y le dio paz, y le dio... El punto aquí es, muchachos, que tenemos que entender las necesidades que tiene la gente. Hoy en día hay personas que necesitan respuestas, ¿sí? Necesitan respuestas a sus preguntas. Pero por encima de eso, estas personas necesitan a Cristo. Y nuestra labor es que a medida que nosotros desarrollamos una cosmovisión cristiana robusta y sólida, nosotros podamos presentar a Cristo de una mejor manera. El propósito no es convertirnos en los mejores teólogos, en los mejores apologistas. Lo he dicho, el propósito de estudiar a Dios es convertirnos en mejores esposos, en mejores cristianos, en mejores padres. Y en base a eso nosotros podemos, como dice nuestra visión, ser prueba viva de un Dios de amor al mundo que nos observa. Entonces seamos responsables y seamos comprometidos con la palabra de Dios, muchachos. Con la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta hasta acá? Aquí está Jesús que responde. Pueden responder todas y cada